Vamos a continuar con esta unidad de fuentes de alimentación, donde vamos a ver ahora la regulación de voltaje con transistores discretos. La regulación de voltaje en serie es una regulación que vamos a ver donde tenemos una tensión de entrada que no está regulada y va a pasar por un elemento de control que va a generar una tensión de salida que va a estar regulada. Este elemento de control controla la tensión de salida en base a la tensión de entrada, tratando de que la tensión de salida permanezca en un nivel prefijado. Se toma una muestra de la tensión de salida mediante un circuito de muestreo y su salida va a un circuito comparador que va a tener también como ingreso una tensión, un voltaje de referencia con la cual va a ser comparada esta muestra y se va a generar una señal para el elemento de control que va a aumentar o disminuir la señal de acuerdo a la necesidad. Un circuito sencillo sería este circuito regulador en serie que tiene este diodo Zener como voltaje de referencia que lo va a establecer en este nodo. Este transistor que aparece acá, Q1, va a ser el elemento de control. Tenemos una tensión de entrada no regulada que va a ser derivado también por esta resistencia a la base y una resistencia de carga acá a la salida, y la tensión de salida regulada se toma en este nodo. Lo que hay que observar acá es que la tensión de salida va a ser la tensión de Zener y más la tensión de base emisor. Si por alguna razón la tensión de salida aumentara, la tensión base emisor que se va a ver digamos, esta tensión base emisor disminuida va a conducir menos por su colector emisor, lo cual va a disminuir la tensión en la resistencia de carga. El caso contrario sería que la tensión de salida disminuya. Si la tensión de salida disminuye, la tensión de esta base emisor se va a ver aumentada respecto de esta, y lo que va a hacer es conducir más, por lo tanto va a generar una mayor corriente acá que va a generar una tensión de salida más grande, tratando entonces de siempre estar en el nivel que se haya prefijado la tensión de salida. El regulador en serie mejorado es una versión mejorada de este circuito, donde tengo también este transistor que va a ser de elemento de control con una resistencia derivada a la base, y voy a tener acá conectado otro transistor que va a ser el Q2, donde voy a tener su base con una resistencia de referencia, un diodo Zener y una etapa de muestreo acá entre R1 y R2. La tensión sobre R2 es V2, que también, si lo vemos acá a la izquierda, va a ser la suma de la tensión en el Zener más la suma de la base emisor 2 que aparece acá de este transistor, que también recae sobre R3. Cuando ocurre que la tensión de salida, por ejemplo, aumenta, la muestra acá va a tener un valor mayor, y ese valor mayor repercute sobre estas dos, sobre el Zener y BB2. Como la tensión de Zener es fija, repercute sobre BB2, bien, que se va a ver aumentada, por lo tanto va a excitar con mayor intensidad este transistor, el cual va a drenar más corriente por su colector. Eso implicaría que va a drenar menos corriente por la base de Q1, entonces este transistor va a conducir menos y la señal de salida se va a ver disminuida. Y también pasaría el caso inverso si la tensión de salida disminuye. Lo que les decía recién es que B2 es BB2 más BZ, y B2 también es el divisor acá de tensión R2 sobre R1 más R2 por B de salida, que sería la misma tensión que tienen porque comparten este nodo, tanto RL como R1 y R2, la serie esta que está acá. Si de acá despejamos B output, B de salida, tenemos que B output es R1 más R2 sobre R2 por BZ más BB2. Otra versión es un regulador en serie con amplificador operacional. Acá se puede ver que el amplificador operacional está en modo comparador, donde tiene su terminal no inversora conectada a una tensión de referencia fija, que va a ser este diodo Zener acá, que si se fijan está conectado a la salida y tiene una resistencia de referencia acá. Y la señal de entrada inversora proviene de la muestra que se toma de la salida mediante este divisor de tensión. Entonces, si se fijan acá, cuando esto se setea a un nivel de salida mediante el diodo Zener, bien, y de repente esta señal de la muestra aumenta y sobrepasa este nivel de referencia, automáticamente el comparador quita el 1 que tiene acá mandando a la base, o sea, ya no deja de excitar el transistor,
y por lo tanto el transistor va a dejar de conducir hasta que esto vuelva a tomar vuelva a descender su valor y tome el valor que correspondería para el cual fue seteado, y en ese caso volveremos a tener la condición de que la señal no inversora va a ser mayor que la señal inversora. Bien, hasta que vuelva a ocurrir que la tensión de entrada, que la tensión de salida crezca por encima del nivel de referencia, lo cual va a hacer que otra vez el transistor deje de conducir hasta que se obtenga el valor que se precisa. La señal de salida tiene esta ecuación donde la tensión de salida es 1 más R1 sobre R2, que serían estas dos resistencias, por la tensión del diodo Zener. La regulación de voltaje con derivación es otro tipo de regulación, donde el esquema básico sería este, donde tengo una tensión de entrada, bien, una resistencia de referencia acá, en la cual voy a tener dos corrientes, bien, una corriente que va a ir a la carga, bien, y una corriente que va a ser tomada como muestra, y esta muestra va a participar en este elemento de control, que lo que va a hacer es recibir una señal de un circuito comparador, que ese circuito comparador compara un voltaje de referencia y una muestra que se toma de la salida. Y acá si se fijan también está la resistencia de salida. Entonces vamos a ver un ejemplo básico y sencillo, que sería este circuito donde tenemos la señal de entrada y la señal de salida sobre esta resistencia. Este sería un regulador en derivación de transistor, que es básico. Tenemos esta resistencia de entrada, que va a ser una resistencia que va a estar en serie con la entrada, y vamos a tener un diodo Zener y una tensión base emisor. Bien, esta suma de tensiones, bien, va a ser lo que me va a dar la referencia de tensión. El diodo Zener ya saben que tiene una tensión constante, y la corriente de base va a entrar acá en este transistor, la cual obviamente genera también una corriente de colector, y también tenemos que considerar la corriente que circula por la carga. Entonces la corriente total que entra en este circuito, si se fijan, se divide en la corriente de base, en la corriente de colector y en la corriente de la carga, y a su vez la corriente de colector está directamente relacionada con la corriente de base. Entonces la corriente total estaría relacionada con la corriente de base y con la corriente de la carga. ¿Qué pasa si la resistencia de la carga, por ejemplo, disminuye? Si la resistencia de la carga disminuye, por ejemplo, lo que va a ocasionar es que por acá se pueda drenar más corriente, dado que la resistencia va a ser más baja. Si implica que yo tenga que hacer crecer o que crezca esta corriente de la carga, ¿qué sucede? La corriente de base va a tener que disminuir, porque la corriente total se divide en ellas dos, se divide en la corriente de base, en la corriente colector, que depende de la corriente de base, y en la corriente de carga. Entonces si una crece, la otra tiene que decrecer, y eso sucedería para mantener la salida al nivel que se haya prefijado. Lo mismo sucede en el caso de que la resistencia aumente. La tensión de salida, en este caso que sería sobre la resistencia de carga, es igual a la tensión del diodo Zener más la tensión base emisor.